Namaste amigos, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar otra vez con ustedes con un planteo que siempre viene de acuerdo a las consultas que me hace la gente. Yo hago un testeo de todo eso y bueno, surge algún tema. Siempre recordando el apoyo que nos dan por las devoluciones que nos hacen en cada video, sosteniendo el canal, los petros que nos apoyan. Para nosotros es muy importante que se sigan suscribiendo y que esto se pueda expandir cada vez más. Entonces, agradecido todo el equipo de Intihuacán. Les contaba que este video responde a un montón de consultas que me hacen y en ese testeo me doy cuenta que hoy la sociedad está pasando un momento muy difícil porque se vive de una manera atropellada, en una forma totalmente combativa, viendo un universo hostil, donde hay mucha competencia, donde la gente va perdiendo el sentido de la vida. Y entonces cuando eso sucede, sobre todo en la juventud, empieza a pasar algo así como un sinsentido de esta vida, un aburrimiento. Entonces la búsqueda es algo que nos haga sentir más vivos, ¿no? Porque esta vida así parece muy lineal y no tiene demasiado valor. Eso genera internamente una especie de frustración enorme que la gente busca encontrar algo que los haga sentir más vivos. Bueno, ese es el punto que quería tocar, por eso le puse a esta charla la peligrosa ruta del placer. ¿Por qué digo esto? Porque buscar placer es una forma de salir de este condicionamiento, pero también tiene un montón de aristas peligrosas la búsqueda del placer, porque la gente hoy confunde placer con felicidad y son cosas totalmente diferentes. El placer es una cosa, la felicidad otra, ya después vamos a entender. Entonces, como un sustituto a este modelo de vida tan materialista, aparece, ¿no?, una serie de búsquedas para tener mayor sentido. Y bueno, y ahí caemos en un planteo donde aparecen las drogas, donde aparece el alcohol, el tabaquismo, el sexo, las compulsiones, y eso conforma un camino bastante complejo, bastante difícil. Por eso quería explicar de la parte científica un poco sobre qué neurotransmisores están operando sobre este modelo de búsqueda de placer y evitar el dolor, cómo salir de este paradigma tan difícil que nos toca hoy a vivir. Entonces vamos a hacer una descripción somera sobre los neurotransmisores y neurohormonas más comunes o más importantes que operan en esta dimensión. Así que los invitamos a escucharlo. Como estábamos explicando, esta búsqueda del placer corto es como una salida un poco infantil, ¿no? Porque no trae realmente buenos resultados, al contrario. De una sociedad compleja y difícil, la gente necesita sentirse más vivo, que todo tenga otro brillo, otro color. Entonces ahí empieza a operar con sustancias que va ingiriendo para que libere una serie de neurotransmisores que nos hagan sentir eso. Hay dos neurotransmisores que son también neurohormonas que son más importantes, la dopamina y la serotonina. Hay otras como la oxitocina y vasopresina, pero estas son las dos neurotransmisores más importantes que tiene el sistema nervioso para hacernos sentir. La dopamina es un neurotransmisor, también una neurohormona, es una catecolamina. Vamos a poner dopamina. Esa neurohormona se sintetiza a partir de un aminoácido llamado tirosina. Hay unos núcleos en el cerebro, como el pallidum ventral, el área pallidum ventral, donde
comienza la biosíntesis de esta neurohormona. Y hay otro núcleo llamado el núcleo accumbens, que es donde esa neurohormona se vierte en el sistema sanguíneo y también intercelular. Es decir, que esos dos centros de síntesis y de liberación también son centros donde se genera lo que se llama la recompensa, la búsqueda de la recompensa para poder sentir la liberación de esta dopamina. ¿Cuál es el efecto que genera esta dopamina? Se dice que es la hormona del placer, pero más está asociada a la búsqueda del placer, es decir, repetir una y otra vez este hecho, ¿no? Eso es lo que conforma más adelante un proceso adictivo a esta sustancia. Esta sustancia opera a nivel del cerebro generando conductas que regulan la actividad motora, que regulan también los impulsos internos, el deseo sexual, operan también sobre las emociones, sobre las conductas vinculares, sobre la afectividad. Es decir, que tiene una función muy directa en nuestro modelo de vida. Esa dopamina liberada en la sangre, en torrente sanguíneo y a nivel del cerebro, va a generar estos estados de placer, sobre todo conductas como el sexo. Hoy en día se ve las redes sociales como una forma de adicción muy fuerte, ¿no? Que genera una dependencia de las personas a las redes, a la comida, el alcohol, el tabaco. Es decir, estos estímulos van a generar en las neuronas dopaminérgicas un estado de excitación que hace obviamente que libere la dopamina, generando estos estados. Y la sobreestimulación de estos centros lo que nos va a traer aparejado es una sobrecarga sobre estas neuronas que empiezan a morir. La forma de dependencia que tienen es empezando a cerrar los neurotransmisores, es decir, donde se necesitaría mayor cantidad de estímulo para generar la misma respuesta. Esto se conoce como tolerancia del organismo, donde cada vez vamos a necesitar más estímulos para generar la misma sensación. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Obviamente nos lleva al proceso de adicción, donde quedamos atrapados ahí en ese bucle que es luego tan difícil de poder romper. Vamos a ver ahora la insuficiencia de esta hormona. ¿Qué es lo que trae? La insuficiencia de la hormona trae la dificultad para tener movimientos finos, y eso se conoce como enfermedad de Parkinson. Por un lado, el déficit de atención, la hiperactividad. El exceso, vamos a encontrar la esquizofrenia, y la bipolaridad.
que conocemos. Y la falta total de esa neurohormona, conocida como anedonia, que es la falta de placer. Es decir, hay un gran bloqueo donde la persona no siente placer, no se conmueve por nada, es una especie de paréntesis, hace un paréntesis con su campo emocional, que es bastante complejo también. El otro neurotransmisor que conocemos es la serotonina. También es una hormona y un neurotransmisor que se conoce como 5-HT, o sea, 5-hidroxitriptamina. Se sintetiza a través de un aminoácido que es el triptófano, y el 90% de su biosíntesis se genera en el intestino delgado. En el cerebro también se sintetiza en los núcleos del RAFE del mesencéfalo o cerebro medio, y también en las plaquetas de la sangre. Las funciones más conocidas es un neuromodulador de los estados de ánimo, de las conductas alimenticias, de las funciones sexuales, del ritmo circadiano, del sueño, porque sabemos que las 5-HT, o sea, la serotonina, es el precursor de la melatonina que nos sumerge en el sueño reparador y profundo. Se la conoce como la hormona de la felicidad. Como hablaba al principio, acá tenemos el placer y acá tenemos la felicidad. Hay mucha diferencia en lo que es felicidad y lo que es placer. El placer es algo momentáneo, el placer es corto, el tiempo que lo genera, a través de esta neurohormona que conocemos como dopamina. La felicidad, en cambio, es un estado del ser, un estado de la conciencia. Y vamos a darnos cuenta de cómo opera una y otra. Cuando una persona es adicta a determinado estímulo que aquí conocemos, la dopamina en exceso inhibe la serotonina. Entonces, la búsqueda de placer de esa forma inhibe totalmente el campo espiritual y de la felicidad. Entonces nos damos cuenta que ahí entramos en un antagonismo. Si nosotros queremos buscar la felicidad, nunca la vamos a encontrar a través de la dopamina. La dopamina es un excitante del sistema nervioso y la serotonina es un inhibidor, es decir, un estado más zen, es un estado de calma. Vamos a entender y vamos a hacer una pequeña comparación de los efectos de una y de otra. Por ejemplo, la búsqueda del placer siempre es algo totalmente
personal. La búsqueda de la felicidad es compartida en la comunidad. En la dopamina siempre buscamos algo que venga de afuera, una sustancia que nos haga sentir ese placer momentáneo. La serotonina es algo interno. El placer de la dopamina es un placer pequeño, fugaz, que luego trae un efecto, digamos, contrario. La serotonina es un estado que se mantiene en el ser. La dopamina da, por ejemplo, un estado visceral que se siente. En cambio, la serotonina es algo etérico, etéreo, que nos convoca más allá de este cuerpo. Es decir, vamos a ir viendo cómo la diferencia de una neurohormona a otra afecta el camino que nosotros buscamos, que es el camino de la expresión espiritual en sí. Entonces, todo camino que tome como ruta la peligrosa ruta del placer, podemos caer en un estado de dependencia que lo conocemos como adicción. En cambio, cuando empezamos la ruta de la serotonina, vamos a encontrar el campo de la felicidad, el campo de la expresión espiritual. Porque esto no termina en el cuerpo como la dopamina. Acá nos damos cuenta que hay ya un componente diferente, trascendente, que nos lleva a un estado de un gusto superior, es decir, expresiones internas más genuinas, acorde a una búsqueda más profunda de esa felicidad que tiene que ver con otro espacio-tiempo, no de la mente ordinaria. Entonces, si nosotros como estudiantes espirituales nos damos cuenta el peligro que hay en la ruta del placer, tenemos que darnos cuenta que tenemos que empezar a orientar nuestra búsqueda hacia una dimensión diferente. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cómo voy a elevar la serotonina de mi cuerpo? A través de una conducta, por ejemplo, como se genera en el intestino el 90% de esta sustancia, bueno, yo tengo que cuidar mi dieta, porque todo proceso inflamatorio a nivel del intestino, como por ejemplo el exceso de azúcar, el exceso de harinas purificadas y todo eso, genera un estado inflamatorio que disminuye la cantidad de serotonina y entonces empezamos a tener esa falta. ¿Qué es lo que genera la insuficiencia? De serotonina. Bueno, como esto modula los estados de ánimo, nos vamos a dar cuenta que vamos a entrar en unos estados de depresión, nos vamos a dar cuenta que vamos a alterar los ritmos circadianos, el ritmo del sueño a través del insomnio. Se altera lo que se llama el núcleo de saciedad que da la serotonina, por eso se disparan las conductas alimenticias y terminamos en un campo de obesidad. Entonces, es tan importante el nivel de serotonina en el cuerpo para tener una vida que tiene que ver con lo que estamos buscando, ¿no? El equilibrio, la coherencia de nuestra vida espiritual. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos tener una cantidad de serotonina estable, una cantidad de serotonina en equilibrio en el cuerpo para poder llegar a expresar toda esta búsqueda que tenemos interior del desarrollo de nuestro espíritu, ¿no? Esta es la neurohormona que nos va a dar este estado mediante formas coherentes de vida. Uno de ellos es la alimentación, La otra sería una vida de deportes, de poder movernos. Cada vez que hacemos gimnasia, cada vez que corremos, el nivel de serotonina aumenta. La vida de relaciones, tener relaciones vitales, relaciones equilibradas con nuestro entorno, también genera
la elevación de la serotonina. También hay un importante efecto que causa la serotonina a nivel del corazón. Cada vez que en nuestra meditación nosotros nos ubicamos en el centro cardíaco de Anahata, inmediatamente esa conexión nos conecta con el hipotálamo. El hipotálamo libera otra neurohormona llamada oxitoxina, la libera la hipófisis, el lóbulo posterior de la hipófisis, libera oxitoxina y a nivel del corazón genera obviamente un ritmo diferente del corazón, entra en un estado de coherencia al corazón. Inmediatamente a eso hay otra sustancia llamada óxido nitroso que genera la relajación de los vasos sanguíneos del endotelio, ampliándolos y lleva esto un torrente sanguíneo, prana y energía al corazón. Ese ritmo compone también una orientación a los dos hemisferios cerebrales que empiezan a generar un estado de sincronización del corazón y del cerebro, generando así un campo integrado de sanación. Por eso es tan importante generar serotonina, esta felicidad que nos puede llevar haciendo una vida de meditación, una vida de deporte, una vida coherente con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos. Entonces, para cerrar esto, la peligrosa ruta del placer nos va a llevar a un camino complejo y difícil. Todas estas cosas que hablamos de la dopamina en el sentido del exceso, es una ruta que muchas veces no tiene retorno. Entonces, cuando sintamos dentro nuestro la frustración de nuestra vida, recordemos esto. Este universo, incluido nuestros cuerpos, es una experiencia de quien lo observa. Lo observo desde un campo tóxico, obviamente que esa va a ser mi realidad. Cuando me doy cuenta que estoy en una realidad disfuncional, tengo que salir de ese modelo y encontrar un modelo diferente, que piense y que siente diferente. Unos ojos que empiecen a mirar la vida desde un campo de felicidad, no de un pequeño placer que lo hago simplemente por salir de un espacio, de una realidad que no me guste. Tengo que empezar a crear una realidad diferente, con una mirada diferente, con una sensación diferente, con un deseo diferente de encontrar felicidad a través de mis propios neurotransmisores que se pueden mover cuando mi vida se transforma en algo coherente, algo significativo y que se orienta siempre a la expresión del espíritu. Yo quiero que este pequeño seminario nos dé la percepción de que los caminos cortos hacia los placeres lamentablemente no terminan bien. Esto quiero que lo meditemos todos y que podamos empezar a discernir qué es lo tóxico y qué es lo nutritivo en nuestra vida y poder elegir desde la conciencia que nos anima. Namaste.